Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ven, sígueme, una charla entre amigos. Yo soy Adriana y quiero decirles que el día de hoy estoy muy entusiasmada de grabar este episodio porque hay justamente dos versículos que no hablamos en el episodio pasado, que son de 1 Corintios 14, que realmente me generaban mucho ruido y quizás a muchas de ustedes, y ahora sí les hablo solo a las mujeres, y quizás también a los hombres les cause como, eso no sucede realmente dentro de la iglesia. Esos dos versículos que ahorita los vamos a hablar, me causaban un poco de ruido porque no sabía cómo entenderlos, y después de estar estudiando, ahora estoy incluso mucho más feliz de poder platicarles cuáles fueron mis reflexiones y cuáles fueron las conclusiones a las que llegué de acuerdo a lo que estudié. Así que vámonos de corrido. Vamos a comenzar con esos versículos que les digo y solamente les voy a leer uno que es el 34. Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como dice también la ley. Ya. Aquí duro dice, las mujeres callen en las congregaciones. Por supuesto que esto va en contra de todo lo que hacemos dentro de la iglesia y sabemos que no se hace así. Sin embargo, si lo vemos en la Biblia, podemos llegar a pensar como, si está así, es que alguna vez fue así, es que estamos haciéndolo de manera diferente, o porque en ese momento era así y ahora no. Y a mí en particular, como les decía, me causó un estado de tengo que saber qué es esto, ¿no? Así que vámonos primero con la traducción de José Smith, en donde cambia la palabra hablar por gobernar, donde diría entonces, él diría sí, porque no les es permitido gobernar, ¿no? Hablando de las mujeres. Y esto, pues obviamente haciendo referencia a la autoridad del sacerdocio, al orden que hay dentro de la iglesia, y por eso es que José Smith hace esta aclaración. Sin embargo, esta aclaración, yo tengo que decirlo, y esta corrección todavía me deja como un poco con un mal sabor de boca. No la corrección como tal de José Smith, sino el versículo en general. Pero tenemos que considerar algo, y esto es algo que quiero que tenga muy presente, que José Smith, al hacer estas correcciones, a no ser por todos los primeros capítulos de Génesis, él no fue realmente al original, al documento original en griego a traducirlo, para traducir toda la Biblia de nuevo. Él iba leyendo y conforme iba recibiendo inspiración iba cambiando algunas cosas. Hizo lo mejor que pudo y él iba y venía, ¿no? Hacía una corrección, luego volvía a regresar de acuerdo a la inspiración que recibía. Recordemos que no es como el libro de Mormón, que es la palabra de Dios tal cual como quería Dios que se diera. Así es, en la Biblia ha pasado por muchísimas manos y creemos en la Biblia hasta donde está correctamente traducida. Y si asumimos que si José Smith no corrigió este versículo y no hizo más correcciones, entonces debe de estar correcto. Si esto es lo que asumimos, entonces no estamos comprendiendo lo que es la traducción de José Smith, ¿ok? Este versículo, de ser verdad, estaría contradiciendo lo que se dice en ese mismo capítulo y muchos otros capítulos de Corintios. Por ejemplo, en el capítulo 11 se habla acerca de que las mujeres deben de orar y profetizar. Y en este mismo capítulo, en el versículo 31, en el 14, dice todos pueden profetizar, ¿ok? Estamos hablando en el 11, las mujeres oran y profetizan. En el 31 dice todos profetizan. No dice todos profetizan menos las mujeres, ¿no? Recuerden que en el episodio pasado hablamos de qué es profetizar, es testificar de Jesucristo, es hablar. Y justamente cómo habrían de profetizar las mujeres si están calladas en las congregaciones, ¿cierto? Bueno, y dice profeticen, está hablando de en la congregación, que todos profeticen, ¿verdad? Que sea uno por uno, que sea en orden. Y no dice que las mujeres no deban de hacerlo, dice todos. Y luego en el capítulo 12, versículo 13, dice, pero por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esto incluye también a nosotras las mujeres. Todos fuimos bautizados en el mismo espíritu, por un solo espíritu, y somos parte del mismo cuerpo de Jesucristo. En el capítulo 1, vamos a regresar hasta el capítulo 1 de Corintios, versículo 11, Chloe, ¿ok? Una fuente confiable le da información a Pablo. Pablo está confiando en una mujer para aportarle información, para ayudarle en su liderazgo, para ayudarle en su apostolado. Hay muchos otros versículos donde se muestra
que Pablo permite a las mujeres o confía en las mujeres para poderle dar este tipo de información, donde su voz es escuchada, donde actúan las mujeres como testigos, ¿sí? Profetizando nuevamente. Nuevamente, hay tantos ejemplos del papel de la mujer y su participación en la iglesia que estos dos versículos son definitivamente contradictorios si los pensamos así, el 34 y el 35, son contradictorios, incluso son contradictorios con las enseñanzas de Jesucristo. Si nosotros vamos simplemente al momento de todo su tiempo en el que estuvo predicando, donde hizo todo su ministerio, él predicó muchísimo a las mujeres, hablaba con muchas mujeres, les decía a las mujeres, ve y di, haz. Se le presentó cuando resucitó, se le presentó a mujeres y dijo, vayan y testifiquen a mis apóstoles. Las enseñanzas de Jesucristo nos muestran que el papel de la mujer es sumamente importante, es igual de importante que la del hombre, y la confianza que hay, y es por esto que, y además con toda la restauración de todas las cosas que tenemos dentro del Evangelio, afortunadamente que tenemos todas las funciones que hay de la mujer dentro de la iglesia, lo que vemos en los templos, todos el liderazgo que hay de las mujeres, el profeta hablando de qué importante es que nuestra voz sea escuchada, que participemos, que digamos y que alcemos nuestra voz y hagamos nuestra opinión contar, porque es importante que nosotros estemos siendo parte de la construcción del reino de Dios. Y es por eso que creo que estos dos versículos no deberían de hacernos ruidos. Podríamos incluso pensar, y hay varios estudiosos de la Biblia que dicen que incluso podría ser que estos versículos fueron añadidos después porque no están en las traducciones originales del griego, no existen estos versículos. No hay más muestra que un botón, como decimos en México, que simplemente vemos el papel de la mujer en la iglesia, así que con eso es lo que seguimos. Seguimos adelante, como siempre lo decimos, con lo que ya conocemos, con lo que tenemos, con lo que nos ha sido revelado, y dejamos estos versículos en paz. Bueno, así que vamos a avanzar y vámonos al capítulo 15. Aquí se habla sobre la resurrección de Jesucristo, después se habla sobre la resurrección de los muertos, se habla de la resurrección del cuerpo y luego de los reinos de gloria. Vamos avanzando así en los versículos. Por supuesto que no los vamos a leer todos, pero vamos a empezar. En el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo está profetizando, que quiere decir, está testificando de Jesucristo y nos dice que Cristo murió por nosotros, que esto va conforme a lo que se escribió de él, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Va a empezar a hablar de esto porque comprendamos que aquí había un problema. Recuerden que en estos tiempos tenemos grupos de judíos de diferentes ramas. Están los fariseos, están los saduceos. Tenemos diferentes grupos y cada uno cree diferentes cosas y tienen diferencias. Hay algunos que creían en la resurrección, otros que no creían en la resurrección. Y muchos de estos de personas de estos mismos grupos creen en Jesucristo y forman parte de esta iglesia de Jesucristo a la que Pablo está liderando, la que está organizando y está ayudando a que se hagan las cosas en orden. Y les está enseñando, y aquí hay una discusión, es que resucitan, es que no resucitan los muertos, qué es lo que tenemos que creer y qué es lo que tenemos que pensar. Y justo por esta razón es que Pablo empieza a escribir esta carta, porque no era un problema que lo escuchaba de una sola vez, es un problema que era constante, así como el problema de que todos empezaban a hablar en lenguas y que nadie se entendía. Lo mismo pasa con esto, de esta discusión constante, las discusiones que había constantes y todas las noticias que le llegaban, como bien decíamos, por ejemplo, por Chloe, que le decía, u otras personas, otras mujeres, otros hombres, le decían, él escribía sobre esos asuntos para que se arreglaran. Y por eso empieza a hablar de Jesucristo. Primero empieza hablando de lo que hizo Jesucristo, de lo que pasa con él, fue sepultado y resucita. Y luego habla sobre todos los que se les apareció hasta llegar a cuando se le presenta a él, a Pablo, ¿no? Dice, se le apareció a tal persona, se le apareció a tal, y dice un orden de quién se le apareció, y luego dice, se apareció a mí. Y en el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no yo,
sino la gracia de Dios que está conmigo. Amo este versículo por la primera parte que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y yo doy gracias a Dios por lo que somos. Gracias a Jesucristo porque podemos arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar nuestras vidas. Si recordamos quién era Pablo, Saulo, ¿verdad? ¿Quién era? Perseguía a la iglesia, perseguía a los fieles. Y cualquiera de nosotros, en cualquier circunstancia en la que podamos estar haciendo lo que es incorrecto y que sepamos que estamos haciendo lo incorrecto y que quizás nos es difícil volver al camino y que podamos pensar que no tenemos perdón, que no hay manera de que podamos regresar, este versículo viene aquí para decir, Pablo viene para animarnos el corazón y decir, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vana para conmigo. ¿Por qué nos dice que no sea vana para conmigo? Porque al decir yo no puedo cambiar, yo ya no tengo solución, ya mis pecados no tienen perdón, estamos negando lo que Jesucristo hizo. Y él dice, yo no quiero que eso pase conmigo, yo permití que Jesucristo entrara en mi vida, obtuve un testimonio, entonces cambié mi vida para que el sacrificio que él hizo no fuera en vano. ¡Qué maravilla! Que podamos tener ese gran regalo. El regalo más grande que le ha dado la humanidad, que se nos ha dado, es el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos volver nuestro corazón, podemos arrepentirnos, nunca estaremos demasiado lejos de los brazos de nuestro Salvador. Amo este versículo, amo las palabras que dice Pablo. Y vamos a continuar, dice que habla sobre la resurrección de los muertos. Muchos comenzaban, como decíamos, a discutir entre ellos si esto existía. Y dice el 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Dice, bueno, a ver, ustedes están diciendo que no hay resurrección. Bueno, entonces si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Ustedes están creyendo en Jesucristo. Y si ustedes creen en Jesucristo que resucitó, entonces tienen que creer, por ende, en que los muertos resucitan. Y continúa y dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Creo en Jesucristo, pero no creo que vamos a resucitar. No hay manera de poder creer estas cosas distintas. Y aunque el día de hoy nos parezca como demasiado increíble, no creer en la resurrección, porque en esto basamos todo lo que creemos en el plan de salvación y que seremos resucitados y por qué estamos aquí. Venimos a ser probados, vamos a ser resucitados, si somos obedientes y perseveramos hasta el fin, podemos volver a la presencia de nuestro Padre si nos arrepentimos constantemente. Entonces, suena un poco absurdo pensar que no voy a creer en la resurrección. Sin embargo, en ese tiempo había demasiado conflicto por esto. Y déjenme contarle la historia de una amiga. Yo platicaba con ella, le estaba compartiendo el evangelio, ¿ok? Y yo le platicaba justamente sobre la obra vicaria, cómo nos bautizamos por los muertos. Y esto fue algo que le causó como mucho impacto, pero no, desafortunadamente no le causó un impacto positivo de wow, ¿no? Le causó un ruido, como dijo, pero a ver, momento, ¿cómo que se bautizan por los muertos? Pero los muertos están dormidos, ya no pueden ya no se puede hacer nada. Si te arrepientes, ¿cómo es que van a poder aceptar a Jesucristo si no lo aceptaron aquí en vida? ¿Cómo es que, y saben, una serie de sentimientos que, por supuesto, en mi corazón no hay un juzgarla de decir, ay, ¿cómo que no crees? Por supuesto que no, es más bien un sentimiento de Dios es mucho más grande que eso. Dios nos ha dado la oportunidad de que podamos volver a Él, que podamos seguirnos arrepintiendo después de esta vida, que podamos seguir tomando los convenios, aunque si no tuvimos la oportunidad en esta tierra. Por supuesto que hay un trasfondo mucho más grande en el que sabemos que el mayor progreso va a suceder en esta tierra y que si tuvimos la oportunidad a lo mejor aquí de hacer ciertas cosas y no las hicimos, será Dios que nos juzgue y ya nos dará nuestra porción y que siempre será mejor hacer lo mejor que podamos en esta tierra. Sin embargo, hay quienes nunca recibieron el testimonio. Hay quienes nunca recibieron esa respuesta que para ellos fuera un contundente ve, bautízate ya, si sigue al Salvador. Y todos ellos van a tener esta oportunidad, pero me parece interesante el pensar en este versículo
que dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, porque si no creemos en la resurrección, si no creemos que hay una siguiente oportunidad también para ellos, pues entonces no estamos creyendo en el plan completo de Jesucristo. Y qué hermoso que podamos tener un testimonio de toda la veracidad. Por eso es que sabemos que la restauración del Evangelio trae más luz a lo que ya conocemos. Y vamos a leer el siguiente versículo, que es el 19. Dice, si solamente en esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Aquí, este versículo me encanta. Este versículo quiero compartírselo a mi amiga. Tenemos esperanza en Cristo después de esta vida también. Por eso tenemos la obra vicaria. Dios es misericordioso, tiene un plan perfecto para todos. ¡Qué maravilla de bendición! Y en el 20, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y llegó a ser primicias de los que durmieron. ¡Qué maravilla! Y continúa hablando como todas las cosas se sujetan a Él, se sujetan a Jesucristo con excepción del Padre, por supuesto, y que Cristo se sujeta al Padre. Y en este tiempo era muy común hacer bautismos por los muertos. Es por eso que Pablo dice lo siguiente: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Tenemos una escritura en la Biblia que nos testifica del bautismo por los muertos. No es algo solamente de la restauración, es algo de la iglesia primitiva de Jesucristo. Ya existían los bautismos por los muertos, ya existía la obra vicaria, y aquí Pablo nos recuerda y dice, si no resucitan, entonces ¿para qué se bautizan por ellos? ¿Qué punto tendría? Nuestra fe sería en vano. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gente dice, de esta vida hay una cosa segura, y es que todos vamos a morir, o que de esta vida no saldremos vivos, ¿verdad? Pero a mí me gusta pensarlo diferente. Me gusta pensar que de esta vida saldremos victoriosos por medio de nuestro Señor. Y me gustaría terminar con el siguiente versículo, que es el 58. Dice, así que, amados hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Que podamos permanecer firmes y constantes, que podamos testificar, que podamos profetizar, que podamos sentirnos bendecidos de tener un testimonio de esta restauración, que podamos seguir trabajando en la obra vicaria, en seguir construyendo el reino de Dios en esta tierra, que podamos tener el valor siempre de defender lo que es bueno, de seguir y compartir lo que sentimos con los demás para que todas las demás personas puedan también tener esta luz y este gozo que nosotros sentimos al tener este testimonio. Hasta aquí terminamos el día de hoy. Gracias por estar aquí conmigo y por acompañarme. Por favor, déjenme sus comentarios. En la próxima semana ya va a estar Reina de regreso conmigo. Recuerden compartir el video para que más personas puedan tener acceso a él. Y vamos acercándonos a Cristo un día a la vez. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete y encuéntranos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook.